Hola amigos, bienvenidos a Ale Valero Presenta. Este es el capítulo número 3 de Supernatural. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con lo que es el resumen del capítulo. Del episodio 3. Del episodio 3. Resulta que Dean y Sam llegan a un pueblito en Wisconsin, en donde hay un lago y se acaba de dar la muerte de una chava, una pues muchacha más que como... llegar van, ¿no? Porque creo que lo están revisando en el periódico, ¿no? Están en una revisan, ¿no? Qué cosas están saliendo, ¿no? Como siempre, qué cosas extrañas, entonces les llama la atención. Además pierden, o sea, se rompe el rastro del papá. Ah, sí, porque ahorita no tienen rastro del papá. O sea, entre lo que buscan el rastro del papá y demás, toman este caso que ven en el periódico, efectivamente. Entonces resulta que una muchacha joven, pero que siempre ha nadado en ese lago, resulta que ese día se muere, ¿no? Se ahoga. Se ahoga. Y el cuerpo desaparece. Y el cuerpo desaparece. O sea, ni siquiera encuentran el cuerpo, ajá. ¿no? Ajá. Entonces eso les llama la atención, Iván. Y bueno, pues ya estando ahí, se da la muerte de... Ay, ahorita se me borró. El hermano. Sí, o sea, se da la muerte del hermano de la chica. Entonces esto ya pues es medio raro, ¿no? Para esto ese lago va a ser pues drenado. Drenado, o sea, bueno, o sea, sí, a la hora que abran, que creo que van a construir una presa o van a abrir una presa, una cosa así. Pero a ese lago lo van a drenar, ajá. O sea, va a desaparecer. Va a desaparecer, o sea, el caso es que va a desaparecer porque por algo de por lo que van a construir. Ajá. Entonces las cosas empiezan a girar en torno a los dibujos que hace un niño que es el hijo del primer muerto, ¿no? En sí, porque sí, es justo, ciertamente. Digamos que es el yerno del sheriff. Estaba casado antes de morirse, ¿verdad? Obviamente con su también hija. Muerto, con su hija. Entonces, digamos que él es el primer muerto. Sí, sí, sí. Ya de ahí va la chava, luego el hermano de esta chava, y luego... Ya para eso ya están ellos. O sea, sí, ya ellos ya están cuando se muere el hermano, chavo, sí, el hermano. Entonces, el chico hace un dibujo que le da a Dean y que son pistas, ¿no? Sí. Dean toma ese dibujo, luego le pide otro más y bueno, así van llegando y construyendo armando la historia, ajá. Que no les vamos a contar a detalle, pues si no, ¿cuál es el chiste? ¿O sí? No. Entonces, bueno, finalmente ya lo que descubren o lo que entienden es que las muertes las está realizando un espíritu vengativo, sí. ¿no? Sí, entonces están y tienen que localizar quién fue asesinado en el lago, qué fue lo que pasó para poder encontrar el cuerpo y cremar los restos y deje de estar matando personas. Sí. Porque todo parece indicar, porque lo intenta, matar a la hija del sheriff. Sí. Ahí ya descubren que entre el sheriff y el papá de los dos chicos hay algo. Para este momento, antes de tratar de matar a la chica, mata al papá de los dos jóvenes, de la primera ahogada, ajá. Y de... Que medio se suicida porque se mete al lago. Él se mete al lago sabiendo que le va a pasar algo. O sea, es un suicidio asistido, ¿no? Y entonces finalmente, pues sí, ajá. Logra la asistencia y se muere. Sí. Entonces ahorita digamos que ya tenemos al yerno del sheriff, a los dos chicos del amigo del sheriff, al amigo del sheriff y ya un intento sobre la hija del sheriff, ¿no? Y bueno, finalmente logran descubrir cuál es la historia. La historia es que entre el sheriff y el amigo, a otro amigo de ellos le hacen una broma muy pesada en el río, que es sumergirlo y dejarlo abajo sin que respire. Pero se les pasa la mano y pues el chico se muere, ¿verdad? Y lejos de sacarlo, lo dejan que se vaya. Que se vaya al fondo. Sí. Y ahí, digamos que en la propiedad del sheriff, entierran la bicicleta del chico, niño. Del niño. Entonces, ellos lo que hace el niño es, como que tiene una conexión con el nieto del sheriff hace una conexión con el niño que mataron su papá y el amigo de su papá.
y lo llama y todo, pero también lo quiere matar al final de cuentas. Fue su abuelo, ¿no? Fue su abuelo. Su abuelo y el amigo sheriff, de su abuelo. Sí. Entonces lo llama para matarlo finalmente, o sea, para jugar y con eso de que vamos a jugar. Llevarlo a ahogarse. Matarlo. Y se mete el sheriff para tratar de salvarlo. El niño para eso no aparece. Ya se meten Dean y Sam a tratar de rescatarlo. No lo encuentran. Ajá. El niño sale nuevamente para llevarse al sheriff. Sí. Y entonces ya en ese intercambio... Que también se ofrece, también el sheriff. Sí, se ofrece para que no se lleve al niño. Finalmente pues recuperan al niño, ¿no? Y ya o sea, ahí se supone que al... da fin, ¿no? Sí, la venganza de ese espíritu ya para poder descansar en paz. Exacto, completa su venganza y trasciende. Ahí ya no va a haber más, ¿no? Y ya ellos, bueno, pues dejan el pueblo y se van a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces digamos que ese es el capítulo, véanlo. Sí. A grandes rasgos. A grandes rasgos. Y bueno, lo interesante es que aquí es un espíritu vengativo para que no hagan cosas malas a las personas porque luego se mueren. No les digo lo que puede pasar. Bueno, entonces... la muerte no es el último paso. Sí, no, hay cosas antes, ¿eh? Bueno, digo después y antes de el lugar definitivo. Bueno, aquí, ¿qué te llama la atención? Ya hablando ya de los personajes, del carácter de los personajes y todo eso. Primero, o sea, las cosas que me llamaron la atención, o sea, fue... hacen muchas... referencias a Tiburón, ya sabes, a tan y a que nunca, o sea, y a que sobre todo en la primera de Tiburón al tiburón lo ves muy poco hasta después, ¿no? O sea, pero la primera parte de Tiburón es puro suspenso. Es suspenso y es exacto, nada más la música y cómo va desapareciendo los cuerpos, ajá. Ya para entonces ya está Kim Manners, que obviamente pues es un fregón de eso, ¿no? O sea, que es el que decíamos que es el que trabajó en los expedientes secretos. Y ya se ve el cambio o sea, se ve como... Se ve un cambio en el manejo, la dirección. Ajá. Bueno, de los personajes como tal me llamó mucho la atención, o sea, que... Yo no sé si sea algo también de los actores, pero se nota como Dean, que en este caso es Jensen Ackles, sí. Ajá, tiene mucha afinidad con los niños, ¿no? O sea, como desde el tercer capítulo y se nota esa... O sea, cómo hace esa conexión con los niños. Cómo hace la química. Cómo hace la química con los niños. Sí, con los niños, ¿no? Es difícil fingir. Es fingir, sí. Y sí llama la atención porque a pesar de que a lo largo de la historia de la serie va a haber remarcar que él no se lleva bien con los niños. Pero sin embargo, cuando le toca trabajar con niños lo hace súper bien, ¿no? Lo que resulta un tanto... Y si no mal recuerdo, sí él es el que logra conectar con los niños, a pesar de que no son su hit. Pero sí, no, los niños no son su hit, pero sí conecta con los niños. O sea, él, es como muy personaje, curioso. O sea, entonces, como Dean, o sea, Dean conecta mucho con los niños. Yo no sé si porque... Al final del día pues Dean perdió su infancia y, o sea, no tuvo una infancia normal, entonces tampoco maduró como tal, o sea, siempre tiene muchas conductas infantiles. Conductas infantiles y tiene una visión a veces muy infantil de muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si vaya por ahí. Y es otra de esas cosas que no sé si lo planean o simplemente se va dando y lo van ajustando y van viendo, ¿no? Dicen, mira, esto nos gusta, esto puede ser un buen característica del personaje. O sea, no sé hasta qué punto sí lo escriben desde un principio, o sea, como característica de Dean, o es algo que van viendo y van desarrollando conforme se fue dando en la serie, ¿no? Pero aquí desde el capítulo 3 se ve, o sea, cómo él es el que hace el contacto. Que también yo creo que como niño, o sea, ves a Sam, que es una torre, o sea, es un... O sea, sí lo ves y dices, ay, en la madre, eso es un monstruo, ¿no? O sea, sí, es impresionante. Es impactante. Yo pienso que para los niños es impactante ver a un hombre de esa altura. Por joven que sea, sí es así como que, ay, Dios. Ay, señor. Y bueno, yo lo que veo es que lo que tú dices, ¿no? O sea, la historia de Dean, ¿no? Uh-huh. Habla de un niño que perdió a su madre. Uh-huh. Este otro niño había perdido a su padre. Uh-huh.
Entonces él podía, y es lo que él hace, y yo creo que es lo que hace con la mayoría de los personajes con los que interactúa en los diferentes episodios. Sí. O sea, logra empatizar en algunas cosas. Si bien en otras es así como que, ay, ok, te falta empatía. ¿Qué voy a hacer contigo? Con los sujetos que reciben directamente algo así de emocional, empatizan. Sí. En este caso con el niño, porque él perdió a su madre, ya ves que él se lo cuenta, se lo dice, ¿no? Cuando están dibujando. Y cómo se sentía y todo. Entonces, yo creo que esa es la parte que probablemente los escritores ya tenían dibujada, descrita, planeada, ¿no? O sea, el que él iba a poder empatizar por lo que le ha pasado como niño con los niños que aparecieran. Porque al final de cuentas, pues Sam era un recién nacido. Sí. A él le contaron la historia. Sí. Más no vivió la pérdida. Como, o sea, vivir que a tu mamá le está pasando algo, que le acaba de pasar algo, no lo vivió. O sea, lo vivió, pero no. Sí, porque no diferente. Lo recuerda, no existe recuerdo de ello. Sí, no. En su mente realmente no lo recuerda. Él nunca conoció a su mamá. O sea, no tiene recuerdos de su mamá. Ajá, que si la mamá los hubiera abandonado, si la mamá se hubiera muerto, para él es básicamente lo mismo, porque no está, o sea, nunca estuvo. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, yo diría que ¿qué es eso, no? O sea, lo que trae ya lo que genera el actor es, yo creo que esa empatía que tiene con los niños, esa química tan grande que hay, ¿no? O sea, de alguna manera se le da súper bien. Sí. Y eso es lo que los escritores van viendo, ¿no? Conforme va desarrollándose los diferentes capítulos, qué es lo que cada uno hace mejor, se le da más fácilmente, ¿no? Sí. Aquí, bueno, queda, pues obviamente palpable, ¿no? El daño que traen, sobre todo Dean, o sea, no porque Sam no haya sufrido, pero son diferentes tipos de sufrimiento y lo van a ir viendo. Sí. Pero Dean y también cómo lo manejan. Sí, la pérdida que tuvo fue muy grande, porque aparte desde ese momento adquiere una responsabilidad igual de grande, ¿no? Sí. Entonces sí es aquí lo empiezas a ir viendo mejor, ¿no? Más claro. Y como ves cada vez más claro ese deseo de Sam de ya, o sea, contactar al papá, hacer lo que quiere hacer, ¿no? Sí, muy enfocado solo a un objetivo, ¿no? Y ya, o sea, no. Pues que es válido porque él tenía otra mentalidad. Al final del día él quería hacer otra cosa con su vida. Entonces, realmente lo que lo tenía ahí en ese momento era la venganza de su novia. Ajá, de lo que había pasado con su novia, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, se van marcando los rasgos de los personajes, ¿no? Claro. Entonces, sí se les ve mucho más desenvueltos, pese a que solamente es el capítulo 3, pero nota, sí se ven más desenvueltos, se ven mejor cada uno en su papel. El que es más coqueto, el que es más centrado, el que le vale gorro las cosas, algunas cosas, el que no, el que trata de ver todos los detalles para que no se pierda nada, o sea, se van viendo claramente los personajes, o sea, cómo empiezan, ¿no?, a definirse para los de afuera cada uno de los personajes. O sea, yo lo vería de esa manera, a menos que haya otra cosa que quieras marcar. No, de eso sí. O sea, me dio, o sea, de eso, de las actitudes de los personajes, o sea, porque desde el principio hablábamos, desde el capítulo 1, lo coqueto y lo mujeriego que es Dean, ¿no? O sea, que siempre se hace como que es el galán de la serie, ¿no? Aunque también Sam tiene sus momentos y todo eso, ¿no? Pero yo creo que está más enfocado a Dean. Pero en este capítulo en especial me da mucha risa que le dan la vuelta y le ganan la partida, por así decirlo, la otra actriz que es que yo la recuerdo mucho de Ángel y de Buffy y o sea, la que hace de la mamá del niño, ¿no? Y y se ve, o sea, y él queda como el ¿cómo dice la canción? La de amiga, hay que ver. ¿Por qué? La del Gavilán y Paloma.
Porque no me acuerdo de la frase en la que él quiere ser el seductor, él quiere ser todo el galán y la chava le da la vuelta. Le da la vuelta y lo maneja y al final lo evidencia, ¿no? O sea, pero bueno, al final es el que se lleva el beso, al final, ¿no? O sea, al final recibe su recompensa, sí, así de, ok, está bien. Pero sí es una así de, está bien, te lo ganaste. Sí, pero es que ahí se ve su juventud, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, o sea, son 26 años, a lo mejor no es tan joven, pero para del otro lado tenemos una mujer viuda con un hijo, o sea, obviamente tiene más experiencia. Claro. Y entonces, bueno, es evidente que a él le había gustado ella y pues la forma que trata él de manejar o de usar para acercarse a ella. Ajá. Sí, es de lo más tonta, ¿no? O sea, de verdad es de lo más tonta. Pero bueno, eso que ves, lo ves después de no sé, 8 temporadas y ya tiene un colmillo. No, sí. Que dices, no, bueno, no, sí, ya tiene un colmillote, ¿no? Colmillote, sí. Entonces, sí es curioso, ¿no? Sí es curiosa a lo mejor esa inocencia ante ciertas cosas, porque no es lo mismo invitar a salir a una muchacha XY que te encuentras en un bar. En un bar, claro. Que está feliz de la vida, ya que en el relajo y lo que tú quieras, que a una mujer que está en su casa, que trabaja, que tiene a su hijo, que tiene una responsabilidades. Pérdida, que está enfrentando una pérdida grande, a querer hacer algo, ¿no? Sí, o sea, y que tu hijo, además el hijo había quedado con un trauma tan grande que no hablaba desde porque él estaba cuando se muere el papá. O sea, en el primer muertito, o sea, él estaba en la lancha. Y sí, se queda mudo. Y se queda mudo, ¿no? O sea entonces, no. Ajá. O sea, pues tienes esas preocupaciones y no estás por la vida buscando un chico galán, guapo, ¿no? ¿verdad? Ajá. Que venga y te saque a una cita, ¿no? No, pues obviamente no. Entonces sí, eso es curioso. Eso es muy y curioso, es de las me dio partes mucha risa, sí. que vas viendo, ¿no? Cómo se van transformando. O sea, sí es un gran cambio. Cuando ves el episodio 1 a cuando ves el último. Bueno, en el último episodio ni lo vean. Es muy triste. Es muy triste. Ya llegaremos a eso. El último episodio de la serie. O no necesariamente el último, pero el último, pero la temporada. La ¿no? temporada 15 donde dices cómo hemos cambiado. Sí, cómo han pasado los años. Cómo han pasado los años y cómo ha cambiado todo, ¿no? O sea, sí. Por eso el análisis, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante es lo que dijimos de los personajes. Esto sería lo más importante. Y bueno, que en este caso no fue un monstruo, sino fue un espíritu, o sea, un espíritu vengativo. Un espíritu vengativo, ¿no? Que de esos va a haber muchos. Va a haber muchos porque, pues es como... Yo creo que dan para muchas historias, ¿no? O sea, porque, el que muriera solamente es el inicio, ¿no? De muchas cosas. Y yo creo que están bien utilizados, o sea, muchos... Aunque se repita, digamos, el fenómeno lo utilizan mucho durante la serie. O sea, creo que lo utilizan muy bien en ese sentido de darles historias que no sientas que están repitiendo y usando el mismo argumento siempre. No, porque las causas de por qué sucede son tan diferentes que no estás pensando en eso. Que no estás pensando en eso, ¿no? Y bueno, y no me acuerdo... Es que aquí no... Bueno, no me acuerdo si explican o no el cómo normalmente lidian con espíritus vengativos, ¿no? Que, sí, ¿no? O sea, que sí dicen que hay que quemar el cuerpo y eso, ¿no? Sí, es lo que te dije cuando... Al principio, ¿verdad? Sí. Sí lo explican. Y como no hay cuerpo, pues o sea, tienen que buscar otras alternativas. Y aquí afortunadamente la alternativa la dio el sheriff. Sí. Fue más fácil. Entonces, bueno, pues yo creo que eso sería todo, ¿no? Bueno, otra cosa que ese detallito chistoso, que de esas cosas que me dan mucha risa, todas las identidades que roban y porque, bueno,
medio es robo, o sea, no hacen tanto robo de identidad con no hacen robo de identidad porque inventan a los personajes que son músicos siempre, o sea, siempre toman músicos, entonces para todos los para en general, pero todos los gafetes del FBI son músicos, entonces es de lo más divertido de esta las vez caras eran los Wildlife Services, que no sé cómo aquí creo que no sé guardabosques o algo así, ¿no? No, o sea, es más amplio, más amplio que o sea, guardabosque, ¿no? Sí, por eso. ¿Pero qué es? O sea, guardias forestales tampoco. O sea, no, pues todos los encargados de vida silvestre. Lo que sería vida silvestre, pero no sé cómo está. Entonces me da mucha risa que así casualmente escogen una agencia. Hoy vamos a hacer esto. Sí, ojalá que fuera tan fácil hacer todo en esta vida, pero bueno, al final cuentas es una serie. Sí, pero sí es muy chistoso como lo van haciendo. Sí, en este caso pues, tenían que ser de algo de la naturaleza, pues porque tienen que investigar el lago, ¿no? O sea. Sí, pero está bien, o sea, está interesante. Esto vale la pena comentar. porque ustedes se preguntarán, o sea, quienes lo vayan a ver y quienes no vayan a ver el capítulo, bueno, se preguntarán por qué no había hecho nada antes el espíritu vengativo, porque fue lo que decíamos al principio. El espíritu vengativo se echa a andar cuando el lugar en donde habita va a desaparecer. Claro. Cuando él descubre que el lugar en el que habita va a desaparecer, entonces ya ni siquiera va a tener eso, ¿no? Y es en el momento en que el espíritu decide tomar venganza. Sí. Porque antes decía, bueno, o sea, digamos que había asumido su suerte. Eso le había tocado, pues ya ni modo, ¿no? No estoy feliz, pero bueno, esta es mi vida. Ajá. Pero al enterarse que iban a desaparecer el lugar en donde él vivía, decide vengarse. ¿En serio? O sea, sí, o sea, realmente tomar una venganza para ya después desaparecer, ¿no? Porque no iba a estar su lugar. Sí, ya ni siquiera iba a estar donde había muerto. Al final de días creció en ese pueblo, ¿no? Entonces, sí, pero ya ni siquiera iba a estar eso, ¿no? Ya iba a desaparecer eso, que era parte de él. Sí. Entonces ahí es cuando despierta. O sea, sí, todo espíritu vengativo tiene una razón de ser. Y hablando del espíritu vengativo, o sea, por decir, eso era lo que yo te decía en el capítulo pasado del Wendigo. Aquí cómo lo manejan bien diferente, porque solo lo ves una vez. Ahorita que lo recuerdo, solo lo ves una vez al espíritu vengativo como tal, que es lo que te digo de las referencias de Tiburón. Pero es suficiente, o sea, en ningún momento, o sea, pierdes la atención o pierdes, o sea, esos trucos de la cinematografía en las que no necesitas ver al monstruo. Y aquí lo maneja muy bien, que te digo que pues, es cuando entra Kim Manners, ¿no? O sea, se nota ya un director con experiencia y con... O sea, que nada más, o sea, solo lo muestra una vez y además ni siquiera lo muestra completo, nada más muestra, o sea, que además es más escalofriante porque nada más muestra de la nariz hacia arriba saliendo del agua, ¿no? O sea, que dices, ¡ay, la madre! Que es al final, tal cual, o sea, al final cuando se lleva al sheriff. Y no, ahí por decir, o sea, con maquillaje y, o sea, no necesitaron ni efectos especiales. No, nada más el maquillaje y a la persona y el lugar de donde está, ¿no? O sea, y cómo maneja, qué es lo que le criticaba yo al capítulo del Wendigo, ¿no? O sea, que todo está muy bien hasta que sale el Wendigo. Aquí en todo momento. ¿Tú que no le tienes fe? O sea, todos los que hablan que han visto Wendigos están peor. O sea, sus descripciones están peores. O sea, he de reconocer que está mal, está chafa, digamos, su Wendigo. Pero si tú te pones a ver todos los que hablan que han visto Wendigos y todas las descripciones que dan, dicen, bueno, no está tan... Pasa. O sea, pasa. Sí. Pero sí, me gustó. O sea, ese capítulo me gusta por... Yo creo que tiene que ver mucho Kim Manners en ese... Pero sí en cómo manejan a este espíritu que ya después dentro de la serie, o sea, ya los empiezan a manejar diferente. Yo siempre he creído que pues por razones de presupuesto,
O sea, conforme van teniendo más presupuesto para efectos especiales, para cosas así. No, y cuando te vas dando cuenta que los espíritus, vengativos o no, tienen muchas formas de presentarse. Claro. Entonces ahí ya tienes un abanico de posibilidades que ya también entre eso y la cuestión del presupuesto, pues ya puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí, pero sí, te digo, ahora sí que vuelven a poner esta parte del terror, de una serie de misterio y suspenso y terror, otra vez la recupera, ¿no? Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Es un capítulo bueno, y la música, te digo, pues como siempre buena, y es chistoso porque siguen queriendo enfatizar el que nos gusta el rock y somos bien rockeros. Sí, o sea, es que ese es el énfasis real en pero sobre todo en esta primera, pero sobre todo en esta primera temporada, sí, es cuando como más que lo quieren hacer muy. Bueno, pero también es que hay que ver que en el resto de las demás temporadas ya suceden cosas que ya también le abren la puerta a otro tipo de canciones, otro tipo de música, por las mismas cosas que van sucediendo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, predomina obviamente el rock. Y el rock, y más que, o sea, eso de que predomina y que yo los veo muy así como que créanos que nos gusta el rock. O sea, sí los veo en esa actitud, más o menos. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver con lo que decía el creador de la serie, que ahorita se me fue el nombre, Kripke, en uno de los extras que tienen los DVDs, que era para evitar que fueran a agregarle otro tipo de canciones, o sea, para que él pudiera poner las canciones que a él le gustan, ¿no? O sea, hacer ese énfasis en que a los personajes les encanta tanto el rock, entonces así es difícil que metan otro tipo de música. Okay. Ajá, sí. Yo creo que tiene que ver con eso. Pues, o sea, tiene lógica. Sí. Bueno, pues entonces sería todo del capítulo 3. Nos vemos próximamente con el capítulo 4. Cuídense, que estén bien. Bye. Bye.